Si llegaste a este video, no fue por casualidad. Sé exactamente cómo te sientes ahora, esa opresión en el pecho, esa sensación de vacío, las noches en vela preguntándote si algún día esto pasará. Pero quiero que sepas que hoy, exactamente hoy, tu camino hacia la sanación está comenzando. ¿Te has preguntado cuántas veces has intentado sonreír solo para complacer a los demás? ¿Cuántas veces has dicho, estoy bien, cuando en realidad estabas destrozado por dentro? Mira este video hasta el final, porque compartiré contigo no solo mi historia, sino los pasos exactos que me llevaron desde la oscuridad más profunda hasta la luz. Y te hago una petición especial, comparte tu historia en los comentarios. Tu testimonio puede ser exactamente lo que alguien necesita leer en este momento. Y después, regresa aquí para contarnos cómo va tu proceso de sanación. Juntos, somos más fuertes. Capítulo 1. El fondo del pozo. Han pasado 3 años desde que encontré la luz, pero todavía recuerdo perfectamente aquella fría noche de invierno. El reloj marcaba las 3:47 de la madrugada, esa hora en que el mundo parece completamente silencioso, excepto por los pensamientos que gritaban en mi mente. Sentado en el piso frío de mi cuarto, rodeado de frascos vacíos de antidepresivos, libraba una batalla silenciosa que parecía no tener fin. ¿Has sentido como si estuvieras gritando, pero nadie pudiera oírte? Aquella noche específica, mientras observaba la débil luz del poste que entraba por la ventana, comencé a revivir cada momento que me trajo hasta ahí. Todo empezó sutilmente, como una niebla que se va formando tan despacio que apenas notas su presencia hasta que estás completamente envuelto por ella. Primero, fueron las noches de mal sueño. Después, la falta de ganas de levantarme de la cama. Las sonrisas se fueron haciendo más raras, las llamadas sin contestar se acumulaban, y rechazar invitaciones se volvió rutina. No vales nada, mi mente susurraba sin cesar. Nadie realmente se preocupa por ti. Y lo peor, estaba empezando a creerlo. ¿Cómo es tu diálogo interno cuando estás a solas? ¿Tus pensamientos también son tus peores enemigos? Los diagnósticos médicos eran claros y se acumulaban en una carpeta ya desgastada sobre mi escritorio: depresión severa, ansiedad generalizada, insomnio crónico. Cada médico que visitaba tenía una nueva combinación de medicamentos para probar, un nuevo enfoque para experimentar. Ten paciencia, decían, toma tiempo encontrar el equilibrio correcto. Pero, ¿cuánto tiempo más aguantaría? En aquella época, mi rutina se había convertido en una mancha gris. Despertaba, cuando lograba dormir, y me arrastraba al trabajo, donde pasaba horas fingiendo que todo estaba bien. Sonreía en los momentos correctos, asentía en las juntas, entregaba lo que necesitaba entregar, pero por dentro estaba completamente vacío. ¿Tú también te sientes así? ¿Como si estuvieras interpretando un papel en tu propia vida? Recuerdo sentarme en la cafetería durante el almuerzo, observando a la gente a mi alrededor riendo y platicando, y preguntándome si era el único que se sentía así tan desconectado. Era como ver una película donde todos los demás eran protagonistas, y yo era solo un extra desenfocado al fondo. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? Este versículo del Salmo 13:1 resonaba en mi mente, aunque en ese entonces apenas recordaba la última vez que había abierto una Biblia. Era curioso cómo, incluso en el fondo del pozo, algo dentro de mí todavía buscaba a Dios, aunque no supiera reconocerlo en ese momento. La gente cercana trataba de ayudar, cada quien a su manera. Mi mamá llamaba todos los días, su voz siempre cargada de preocupación mal disimulada. Hijo, necesitas salir más, decía. ¿Por qué no regresas a la iglesia? Eras tan feliz ahí. Mis amigos alternaban entre invitaciones insistentes para salir y mensajes de, aquí estamos si nos necesitas. Pero, ¿cómo explicar que cada mensaje sin responder era porque no tenía energía ni para escribir? Que cada invitación rechazada era porque la simple idea de socializar parecía una montaña imposible de escalar. ¿Te identificas con esta situación? ¿Cuántas veces tú también te has sentido abrumado por la preocupación de los demás, aunque sabes que solo querían ayudar? Aquella noche específica, sentado en el piso de mi cuarto, algo era diferente. El peso en el pecho era más intenso, la soledad más palpable. Los frascos vacíos de medicamentos parecían mirarme fijamente, burlándose de mi incapacidad para encontrar una salida. Mi celular vibraba ocasionalmente, probablemente más mensajes preocupados que no tenía fuerzas para contestar. Fue cuando noté la Biblia empolvada en el último estante del librero. No la abría desde hacía años,
desde los tiempos en que iba a la iglesia con mi familia. Estaba ahí, olvidada entre libros de autoayuda que no ayudaron y manuales de meditación que no trajeron paz. ¿Recuerdas la última vez que sentiste verdadera esperanza? ¿La última vez que creíste que las cosas realmente podían cambiar? En ese momento, rodeado por el silencio ensordecedor de la madrugada, algo dentro de mí, algo que no podía explicar, me hizo levantarme y tomar aquel libro olvidado. Sus páginas amarillentas guardaban subrayados de una época en que todavía creía, todavía tenía fe. Y fue ahí, en medio de mi noche más oscura, que encontré el primer destello de lo que vendría a ser mi luz. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Salmos 23:1. Leí estas palabras y, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente del vacío habitual. No era una cura milagrosa, no era una súbita iluminación. Era solo una pequeña chispa de algo que había olvidado cómo se llamaba, esperanza. ¿Cómo manejas tus momentos de desesperación? ¿Has considerado que tal vez la respuesta que buscas está en un lugar que dejaste de mirar hace mucho tiempo? Capítulo 2. El grito silencioso. La gente a mi alrededor no entendía. ¿Cómo explicar que cada respiración parecía un esfuerzo hercúleo? ¿Cómo hacer que alguien comprenda que aun teniendo un buen trabajo, una familia amorosa y aparentemente todo para ser feliz, me sentía como si me estuviera ahogando en un océano de tristeza que nadie más podía ver? ¿Has intentado explicar tu dolor a alguien y te has dado cuenta de que las palabras simplemente no eran suficientes? Mi mente era un campo de batalla constante. De un lado, la voz implacable de la depresión: estás solo en esto. Nadie realmente entiende. ¿Cómo puedes ser tan débil? Mira a tu alrededor, todos pueden vivir normalmente, menos tú. Del otro lado, un susurro distante de esperanza que apenas podía escuchar: esto pasará. Eres más fuerte de lo que piensas. Recuerdo especialmente una mañana de lunes. El despertador sonó a las 6:30, como siempre. Me quedé mirando el techo por exactamente 47 minutos, librando una batalla invisible conmigo mismo. Cada movimiento para salir de la cama parecía exigir una fuerza sobrehumana. El peso no estaba en mi cuerpo, estaba en mi alma. ¿Tú también sientes como si cada mañana fuera una nueva batalla? ¿Como si el simple acto de existir exigiera una energía que no tienes? En el espejo del baño, practicaba mi sonrisa. No, muy forzada, pensaba. Ahora parece demasiado falsa. Así está mejor, casi convincente. Era un ritual diario, ensayar expresiones que hicieran que la gente creyera que estaba bien. Al final, ¿quién quiere escuchar la verdad cuando pregunta, ¿cómo estás? El corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbios 17:22. Irónicamente, ese versículo resonaba en mi mente mientras aplicaba mi máscara diaria de todo está bien. En la oficina, la gente me veía como el profesional competente de siempre. Juntas, reportes, fechas límite, cumplía todo mecánicamente. Pero por dentro, cada tarea simple parecía un maratón. Escribir un correo podía llevar horas, no por la complejidad, sino porque mi mente vagaba hacia lugares oscuros cada 2 palabras. ¿Cómo manejas tus responsabilidades cuando tu mente parece estar en guerra consigo misma? Durante el almuerzo, Lucas, mi compañero de trabajo, notó algo. No has estado comiendo bien, comentó. ¿Está todo bien? Sentí mi corazón acelerarse. ¿La máscara estaba fallando? Por un momento, consideré decir la verdad. Pero, ¿cómo explicar que la comida había perdido el sabor? ¿Que apenas sentía hambre? ¿Que a veces pasaba días enteros sobreviviendo de café y autocompasión? Solo estoy cansado, respondí con mi sonrisa ensayada número 3, la que dice, estoy bien, pero demasiado ocupado para platicar. Pareció aceptarlo, pero sus ojos decían que no estaba totalmente convencido. ¿Cuántas veces tú también has respondido, estoy bien, cuando en realidad estabas destrozado por dentro? Las noches eran las peores. Durante el día, al menos tenía las distracciones del trabajo, las interacciones forzadas, los ruidos de la ciudad. Pero cuando el sol se ponía, solo quedábamos yo y mis pensamientos. El silencio era ensordecedor. Intentaba distraerme con Netflix, redes sociales, cualquier cosa para evitar la soledad que me consumía. ¿Por qué algunas personas parecen tan naturalmente felices?, me preguntaba mientras scrolleaba por Instagram. Fotos de sonrisas, viajes, momentos perfectos,
Cada post era como una pequeña puñalada recordándome que estaba fuera de sintonía con el mundo. ¿Tú también te comparas con la felicidad aparente de los demás en las redes sociales? ¿Cómo afecta esto tu percepción de ti mismo? Mi familia empezó a notar cambios más profundos. En el último almuerzo de domingo, una tradición que mantenía más por obligación que por gusto, mi hermana menor tomó mi mano por debajo de la mesa. «Estás diferente», susurró. «Tus ojos han perdido el brillo». Tragué saliva, sintiendo las lágrimas formándose. ¿Cómo podía ella ver a través de todas mis máscaras? Esa noche, acostado en mi cama, repasé mentalmente todos los comentarios preocupados que venía recibiendo. Mi mamá diciendo que estaba muy delgado. Mi papá sugiriendo que diera una vuelta, practicara un deporte. Mis amigos quejándose de que me había aislado. Todos veían pedazos del problema, pero nadie podía ver el cuadro completo. ¿Qué dice la gente a tu alrededor sobre tus cambios de comportamiento? ¿Cómo manejas su preocupación? Era como si estuviera gritando en una sala a prueba de sonido. El grito estaba ahí, fuerte, desesperado, implorando ayuda. Pero nadie podía oírlo. Y aunque pudieran, ¿entenderían? ¿Cómo explicar que cada sonrisa forzada dolía físicamente? ¿Que cada «estoy bien» era una pequeña muerte? Señor, tú me has examinado y conocido. Sabes cuándo me siento y cuándo me levanto, desde lejos entiendes mis pensamientos. Salmo 139, 1, 2. Este versículo surgió en mi mente, reminiscencia de tiempos de escuela dominical. ¿Será que incluso en este momento, en medio de toda esta oscuridad, había alguien que realmente entendía? ¿Has sentido que, aunque rodeado de personas, estás completamente solo? ¿Cómo lidias con ese sentimiento de aislamiento? La verdad es que la depresión no es solo tristeza. Es un vacío que consume, una ausencia de color en un mundo que debería ser vibrante. Es despertar cada día preguntándote por qué deberías seguir intentándolo. Es sonreír cuando quieres llorar, es decir que estás bien cuando estás destrozado, es luchar una batalla que nadie más puede ver. Y mientras continuaba librando esta guerra silenciosa, algo dentro de mí sabía que debía haber más que esto. Tenía que existir una salida de esta oscuridad. Pero, ¿dónde? ¿Cómo? Y fue en ese momento de cuestionamiento profundo que lo inesperado sucedió. ¿Estás listo para descubrir cómo un cambio puede comenzar en el lugar más improbable? Te ayudaré a traducir el capítulo 3 al español mexicano. Capítulo 3. El encuentro inesperado. ¿Cuántas veces te has preguntado por qué algunas personas parecen naturalmente felices mientras tú luchas para encontrar motivos para sonreír? ¿Por qué para algunos la vida parece fluir sin esfuerzo, mientras que para nosotros cada día es una batalla? Era un martes común. El tipo de día que normalmente pasaría desapercibido, solo una mancha más en la rutina gris en que se había convertido mi vida. El café de la esquina de la oficina era mi refugio en los días particularmente difíciles, cuando las voces de la depresión se volvían demasiado ensordecedoras para soportar en el ambiente corporativo. Ese día en particular, todos los lugares estaban ocupados, excepto una mesa. Sentado en ella había un señor de cabello blanco, que me invitó a sentarme con una sonrisa amable que llegaba a sus ojos, algo raro de ver hoy en día. ¿Has notado cómo algunas sonrisas tienen el poder de iluminar todo un ambiente? Pareces cargar un peso muy grande en los hombros, hijo, fueron sus primeras palabras hacia mí. No era una pregunta, era una constatación. En cualquier otro día, hubiera puesto mi máscara habitual de «todo está bien» y habría evadido el tema. Pero había algo diferente en Juan, ese era su nombre, algo que emanaba paz de una forma que no podía explicar. ¿Cómo reaccionas cuando alguien realmente nota tu dolor, más allá de las máscaras que usas? Sabes, continuó, revolviendo su café tranquilamente, hace 10 años yo estaba exactamente donde tú estás ahora. La misma mirada perdida, el mismo peso en los hombros. Hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las siguientes palabras. Perdí a mi esposa María y a mis 2 hijos, Pedro y Lucas, en un accidente automovilístico. Se suponía que yo debía estar en el coche con ellos ese día, pero me quedé atrapado en un compromiso de trabajo de última hora. Mi corazón se detuvo por un momento. ¿Cómo alguien que había pasado por una tragedia así podía irradiar tanta serenidad? La depresión vino como una tormenta, continuó. Primero la culpa, ¿por qué no estaba ahí? Después la ira, ¿por qué Dios permitió esto? Y luego el vacío,
ese vacío que tú conoces bien, ¿verdad? ¿Alguna vez te has sentido instantáneamente conectado con alguien a través del dolor compartido? Mis manos temblaban sosteniendo la taza de café. ¿Cómo podía leer mi alma con tanta precisión? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, citó el Salmo 23:4 con una convicción que me erizó la piel. Sabes, hijo, durante mucho tiempo leí este versículo con rabia. ¿Qué tipo de Dios amoroso permite que atravesemos valles tan oscuros? Sus ojos encontraron los míos, y en ellos vi algo que hacía mucho tiempo no veía, esperanza real, tangible. ¿Te has cuestionado sobre el propósito de tu dolor? ¿Te has preguntado si existe algún significado mayor en todo este sufrimiento? Pero entonces, continuó, me di cuenta de algo que lo cambió todo. A veces Dios permite que atravesemos el valle oscuro para que podamos verdaderamente conocer su luz. Y más importante, para que podamos ser luz para otros que aún están en la oscuridad. El café se había enfriado en nuestras tazas, pero apenas lo notamos. Juan comenzó a contarme sobre su travesía. Cómo inicialmente rechazó toda ayuda, cómo se aisló del mundo, cómo llegó al fondo del pozo, un lugar que yo conocía demasiado bien. ¿Qué cambió?, pregunté, apenas notando que era la primera vez en semanas que me involucraba verdaderamente en una conversación. ¿Cómo imaginas que sería tu vida si encontraras un camino fuera de la oscuridad? Fue cuando dejé de luchar solo, respondió con simplicidad. Cuando entendí que la depresión no era una señal de debilidad espiritual, sino una batalla real que necesitaba ser enfrentada con todas las armas disponibles, terapia, medicamentos cuando fuera necesario, y principalmente, la palabra de Dios. Juan me contó cómo comenzó a asistir a un grupo de apoyo en la iglesia local. Cómo encontró personas que entendían su dolor porque también habían estado ahí. Cómo poco a poco la palabra de Dios comenzó a tener sentido de una forma que nunca había tenido antes. ¿Tienes algún lugar o persona con quien puedes ser verdaderamente tú, sin máscaras? La diferencia, explicó, es que antes leía la Biblia buscando respuestas mágicas, soluciones instantáneas. Cuando comencé a leerla buscando conexión, buscando conocer el corazón de Dios, ahí todo cambió. Miré el reloj y me di cuenta de que casi 2 horas habían pasado. Mi celular mostraba varios mensajes del trabajo sin responder, pero por primera vez en mucho tiempo, eso no parecía importante. Hijo, dijo Juan, poniendo su mano en mi hombro mientras se preparaba para irse, no existe una cura mágica para la depresión. Es un viaje. Pero no necesitas hacerlo solo. Dios no promete una vida sin tormentas, pero promete estar con nosotros en medio de ellas. ¿Cuándo fue la última vez que sentiste que no estabas solo en tu lucha? Antes de partir, anotó la dirección de la iglesia donde asistía al grupo de apoyo y me entregó una pequeña tarjeta con su número de teléfono. A veces, todo lo que necesitamos es alguien que ya atravesó el valle oscuro para mostrarnos que existe luz del otro lado. Me quedé sentado ahí por un tiempo más, digiriendo todo lo que había sucedido. Las palabras de Juan resonaban en mi mente, a veces Dios permite que atravesemos el valle oscuro para que podamos verdaderamente conocer su luz. ¿Estás listo para considerar que tu historia de dolor puede tener un propósito mayor? Esa noche, acostado en mi cama, por primera vez en mucho tiempo, sentí algo diferente. No era alegría, no todavía. No era sanación, estaba lejos de eso. Era algo más sutil, más primitivo, era esperanza. Y con esa esperanza, vino una pregunta que lo cambiaría todo, ¿y si Juan tuviera razón? Capítulo 4, la primera página. La vida tiene una manera extraña de sorprendernos justo cuando pensamos que ya hemos perdido todas las esperanzas. Aquella noche, después del encuentro con Juan, algo dentro de mí era diferente. Era como si una pequeña llama se hubiera encendido en medio de la oscuridad que por tanto tiempo me había consumido. ¿Has sentido como si estuvieras en el momento exacto en que tu vida podría tomar un rumbo completamente diferente? Llegué a casa exhausto, no solo físicamente, sino cargando el peso de todas las verdades que Juan había compartido conmigo. Sus palabras resonaban en mi mente, a veces necesitamos perdernos completamente para encontrarnos en Dios. Sentado al borde de mi cama, observé mi cuarto como si lo viera por primera vez. Los antidepresivos en la mesa de noche, las cortinas siempre cerradas, la ropa esparcida, cada elemento un testimonio silencioso de la batalla que libraba diariamente. Fue entonces cuando mis ojos se posaron en el último estante del librero, donde una Biblia de pasta azul oscuro reposaba, cubierta por una gruesa capa de polvo. ¿Cuándo fue la última vez que revisitaste algo que alguna vez fue importante en tu vida?
Me levanté y tomé el libro, sintiendo su peso familiar en mis manos. Era la misma Biblia que recibí en mi confirmación, a los 15 años. Pasé los dedos por la portada, removiendo años de negligencia. Una tarjeta antigua cayó de entre sus páginas, era un versículo escrito por mi abuela, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz, y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. ¿Puedes recordar momentos en los que realmente creías que todo estaría bien? Me senté en mi sillón de lectura, ese que desde hace meses servía solo como perchero improvisado. Esto es ridículo, la voz de la depresión susurró en mi mente. ¿Qué puede hacer por ti ahora un libro viejo? Pero algo más fuerte me impulsaba a continuar. Abrí la Biblia al azar y mis ojos cayeron sobre el libro de Salmos. Era el Salmo 88, uno que nunca había notado realmente antes. Señor, Dios de mi salvación, día y noche clamo delante de ti. Mi alma está llena de angustias, y mi vida se acerca al sepulcro. Fue como si alguien hubiera puesto en palabras exactamente lo que yo sentía. Ahí estaba un hombre, miles de años atrás, expresando las mismas emociones que yo luchaba por explicar a otros. ¿Cómo te sientes al descubrir que otros ya han pasado por dolores similares a los tuyos? Seguí leyendo, ahora con un propósito renovado. Encontré a David, un hombre conforme al corazón de Dios, escribiendo sobre momentos de profunda desesperación. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Salmo 13:1. Cada página revelaba más personas que habían enfrentado sus propias batallas con la depresión. Elías, después de su mayor victoria espiritual, huyó al desierto deseando morir. Jonás, en su angustia, declaró que era mejor morir que vivir. Job lo perdió todo y aún así mantuvo su fe. ¿Has considerado que tu lucha actual puede ser parte de una historia más grande? Las horas pasaban inadvertidas mientras me sumergía más profundo. Encontré a Jesús en Getsemaní, su angustia tan profunda que sudó gotas de sangre. El propio Hijo de Dios experimentó momentos de profunda aflicción emocional. Esto me impactó de una forma que no esperaba. Si hasta Jesús sintió dolor emocional intenso, tal vez mi depresión no era una señal de debilidad espiritual como siempre había pensado. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Mateo 11:28. No era una promesa de curación instantánea, me di cuenta, sino una invitación al descanso. Una invitación para compartir el peso que había estado cargando solo por tanto tiempo. ¿Cómo manejas la idea de que no necesitas cargar tus fardos solo? Las lágrimas comenzaron a caer sobre las páginas mientras leía sobre Pablo y su espina en la carne. Él había pedido 3 veces que Dios la removiera, pero la respuesta fue diferente de lo que esperaba: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La madrugada avanzaba, pero cada página traía un nuevo descubrimiento. La Biblia no era un manual de reglas o un libro de historias felices, era un testimonio honesto de personas reales enfrentando luchas reales, encontrando fuerza en algo más grande que ellas mismas. ¿Has pensado que tus propias luchas pueden tener un propósito mayor? Cuando los primeros rayos de sol comenzaron a atravesar mi ventana, me di cuenta de que había pasado toda la noche leyendo. Mis ojos estaban rojos e hinchados de llorar, pero algo había cambiado. No era una curación milagrosa, los pensamientos negativos seguían ahí, la depresión no había desaparecido mágicamente. Pero por primera vez en mucho tiempo, sentí que no estaba solo en mi batalla. Cada persona que leí en la Biblia había enfrentado sus propios valles oscuros y, de alguna manera, encontrado fuerza para continuar. Tomé mi celular y miré el número que Juan me había dado. Tal vez era hora de dejar de intentar luchar solo. Tal vez, así como aquellas personas en la Biblia, yo también podría encontrar un propósito mayor en medio de mi dolor. ¿Estás listo para dar el primer paso hacia tu propio camino de sanación? La Biblia quedó abierta en mi mesa de noche aquella mañana, ya no cubierta de polvo, sino marcada con lágrimas y pequeñas notas adhesivas de colores que había usado para marcar los pasajes que más me tocaron. Era el comienzo de algo nuevo, aunque todavía no supiera exactamente qué. ¿Y tú, estás preparado para abrir tu corazón a una nueva perspectiva de sanación? Capítulo 5. La batalla interior. ¿Cómo manejas la culpa de no poder ser feliz cuando aparentemente lo tienes todo para hacerlo? Esa era mi lucha diaria, una batalla que se intensificó después de aquella primera noche con la Biblia. Los días siguientes fueron de intensa guerra interior.
Era como si dos fuerzas lucharan dentro de mí, de un lado, la voz familiar de la depresión, que por tanto tiempo había sido mi única compañera, del otro, una nueva voz, aún tímida, pero persistente, que susurraba sobre esperanza y posibilidades. ¿Has sentido tu mundo interno dividido de esta forma? Como si parte de ti quisiera creer en algo nuevo, mientras otra parte resiste con todas sus fuerzas. Esto es solo una buena racha, la depresión se burlaba. Pronto volverás a lo normal. Siempre vuelves. Sentado en mi escritorio en el trabajo, esas voces competían por atención mientras intentaba concentrarme en hojas de cálculo que parecían cada vez más distantes y sin sentido. ¿Por qué algunas personas nacen destinadas al éxito mientras otras luchan diariamente? Era una de las muchas preguntas que ahora martillaban en mi mente. Me encontré observando a mis compañeros de trabajo, especialmente a María, siempre sonriente, siempre positiva. ¿Cómo lo lograba? ¿Tú también te comparas con los demás y te preguntas por qué para ellos parece tan más fácil? Durante el almuerzo, abrí la Biblia que ahora llevaba en mi mochila. Había marcado varios pasajes la noche anterior, y uno de ellos llamó mi atención. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. ¿Qué planes podrían ser esos?, me pregunté. ¿Y por qué tanto sufrimiento en el camino? ¿Cómo reaccionas cuando encuentras promesas de esperanza en medio de tu sufrimiento? Esa tarde, recibí un mensaje de Juan: ¿cómo estás, hijo? 3 palabras simples que desencadenaron una avalancha de emociones. ¿Cómo explicar que estaba en medio de una guerra interna? Que cada versículo que leía era tanto un bálsamo como una provocación para mis pensamientos más oscuros. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? Esta pregunta resonaba en mi mente mientras leía sobre Job, sobre José vendido como esclavo por sus propios hermanos, sobre David huyendo de Saúl. Cada historia parecía contener una batalla diferente, pero un tema común: la transformación a través del sufrimiento. ¿Has considerado que tus luchas puedan ser parte de un proceso de transformación mayor? Una noche, mientras estaba sentado en mi sofá contemplando estas cuestiones, recibí una llamada inesperada de mi madre. Hijo, te noto diferente al teléfono últimamente. ¿Está pasando algo? ¿Cómo explicar que estaba en medio de una revolución interior? Que cada certeza que tenía sobre mi depresión, sobre Dios, sobre el sentido de la vida estaba siendo cuestionada. Mamá, comencé vacilante, ¿alguna vez has sentido como si Dios estuviera tratando de decirte algo, pero no pudieras entender exactamente qué? Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea. Todos los días, hijo. Así es como funciona la fe. No se trata de tener todas las respuestas, se trata de confiar incluso cuando no entendemos. ¿Cómo manejas las incertidumbres en tu camino de fe y sanación? A la mañana siguiente, desperté con una claridad que me asustó. Me di cuenta de que estaba haciendo las preguntas equivocadas. En vez de ¿por qué estoy sufriendo?, tal vez la pregunta debería ser ¿qué puedo aprender de este sufrimiento? Abrí mi Biblia nuevamente, esta vez en el libro de Santiago. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce perseverancia. Santiago 1:2-3. ¿Has pensado que tus luchas pueden estar desarrollando algo importante en ti? La batalla en mi mente continuaba, pero ahora era diferente. Cada pensamiento negativo era confrontado no solo con versículos, sino con una nueva perspectiva que comenzaba a formarse. Cuando el pensamiento «nunca vas a mejorar» surgía, lo confrontaba con historias de transformación que había leído. Cuando la voz decía «Dios te abandonó», recordaba a José en el pozo, a Daniel en el foso de los leones, a Pablo en la prisión. Y sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. ¿Cómo reaccionas cuando surge la posibilidad de que tu sufrimiento pueda tener un propósito? Un día, durante mi hora de almuerzo, decidí ir a la iglesia que Juan había mencionado. Estaba vacía a esa hora, excepto por una señora mayor orando silenciosamente en una de las bancas. Me senté en la última banca y cerré los ojos. La batalla en mi mente estaba en pleno apogeo. Esto es una pérdida de tiempo, decía una voz. No mereces paz, insistía otra. Pero por primera vez, pude identificar esas voces por lo que realmente eran, mentiras que había creído por demasiado tiempo. ¿Puedes identificar las mentiras que tu mente te cuenta? En ese momento de silencio, una nueva pregunta surgió: ¿y si la depresión no fuera mi enemiga,
sino una maestra severa? ¿Y si cada momento de oscuridad fuera en realidad una oportunidad de encontrar una luz más fuerte? Recordé otro versículo que había marcado. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. ¿Cómo te sientes con la idea de que tu dolor actual puede estar preparándote para algo mayor? Salí de la iglesia ese día con un entendimiento diferente de mi batalla interior. Ya no era solo una lucha entre luz y oscuridad, sino un proceso de transformación. Cada cuestionamiento, cada duda, cada momento de desesperación me estaba llevando a un lugar nuevo. La depresión todavía estaba ahí, por supuesto. Los pensamientos negativos no habían desaparecido mágicamente. Pero ahora comenzaba a haber un propósito mayor en medio del dolor. Cada batalla interna no era solo una prueba de resistencia, sino una oportunidad de crecimiento. ¿Estás listo para ver tus luchas desde una nueva perspectiva? Esa noche, escribí en mi diario, tal vez la sanación no sea la ausencia de oscuridad, sino el valor de encender una luz en medio de ella. Era un pensamiento simple, pero que cambiaría completamente el rumbo de mi viaje. Capítulo 6. La transformación. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente se preocupa por tu dolor? ¿Si Él escucha tus oraciones en las noches más oscuras? Yo también me lo preguntaba, hasta que me di cuenta de que la transformación raramente sucede como un relámpago, viene como el amanecer, gradual y silenciosamente. El cambio no fue instantáneo como por arte de magia. Fueron pequeños pasos, pequeñas victorias diarias que solo noté cuando miré hacia atrás. Como gotas de lluvia que, una a una, son capaces de llenar un océano. El primer paso real fue aceptar que necesitaba ayuda. Recuerdo el día que finalmente tuve el valor para ir al grupo de apoyo que Juan había mencionado. Estacioné mi carro frente a la iglesia 3 veces antes de realmente entrar. La voz de la depresión estaba especialmente fuerte ese día: te van a juzgar, no perteneces aquí, esto es una pérdida de tiempo. ¿Tú también sientes ese miedo cuando estás a punto de dar un paso importante hacia tu sanación? Pero entré. Y allí encontré algo que cambiaría mi vida para siempre: personas reales, con historias reales, luchando batallas reales. Estaba Sara, una ejecutiva exitosa que había enfrentado pensamientos suicidas después de perder a su hijo. Marco, un profesor universitario que luchaba contra la ansiedad desde hacía décadas. Ana, una joven madre que había encontrado esperanza después de años de depresión posparto. Todas las cosas cooperan para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. ¿Cómo reaccionas cuando encuentras personas que entendieron tu dolor porque ya estuvieron ahí? Cada reunión era como un pequeño milagro. Compartíamos no solo nuestras luchas, sino también nuestras victorias. Aprendí que la depresión no era una señal de debilidad espiritual, muchos gigantes de la fe habían enfrentado batallas similares. Un día, Sara compartió algo que cambió mi perspectiva: a veces, Dios permite que pasemos por el valle oscuro no para castigarnos, sino para prepararnos para ayudar a otros que aún van a pasar por ahí. ¿Has considerado que tu historia de dolor puede convertirse en una luz para otros? Comencé a notar pequeños cambios. La primera sonrisa genuina en meses ocurrió durante una oración en grupo. La primera noche de sueño tranquilo vino después de una sesión particularmente poderosa de alabanza. El primer momento de paz verdadera surgió mientras leía el Salmo 23 para alguien que estaba pasando por un momento difícil. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. Romanos 11:36. Los pensamientos negativos seguían viniendo, pero ahora tenía herramientas para lidiar con ellos. Cada versículo memorizado era como una espada contra las mentiras de la depresión. Cada testimonio escuchado era un escudo contra la desesperación. ¿Cómo imaginas que sería tener un arsenal de verdades para combatir las mentiras de la depresión? Aprendí a crear una rutina espiritual. Comenzaba mis días con la Biblia abierta, ya no por obligación, sino por necesidad, como quien necesita agua en el desierto. Descubrí el poder de la gratitud, anotando 3 bendiciones todos los días, incluso en los momentos más difíciles. Estén siempre alegres. Oren sin cesar. Den gracias en toda situación, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5, 16-18. ¿Tienes una práctica diaria que alimenta tu esperanza? La terapia continuó, ahora complementada por la fe renovada. Mi terapeuta, una profesional cristiana recomendada por el grupo, me ayudó a entender que sanación y fe pueden, y deben, caminar juntas.
Los medicamentos siguieron haciendo su papel, pero ahora entendía que no había vergüenza en necesitarlos. Un día, durante una sesión, me preguntó, ¿has pensado que tal vez Dios esté usando tu depresión no como un castigo, sino como un megáfono para hablar contigo? ¿Cómo ves la relación entre fe y tratamiento profesional en tu camino? Comencé a prestar atención a las pequeñas victorias. El día que pude levantarme de la cama sin luchar conmigo mismo. La mañana en que me di cuenta que estaba cantando en la ducha. El momento en que tomé mi teléfono para animar a alguien en lugar de aislarme. La transformación también afectó mis relaciones. Poco a poco, comencé a reconectarme con amigos y familia. Ya no me escondía detrás de sonrisas falsas, sino compartiendo honestamente mis luchas y victorias. Lleven los unos las cargas de los otros, y cumplan así la ley de Cristo. Gálatas 6:2. ¿Cómo sería tu vida si pudieras ser verdaderamente honesto sobre tus luchas con las personas que amas? Un momento memorable fue cuando, 3 meses después de comenzar en el grupo, llegó una persona nueva. Sus ojos cargaban el mismo dolor que los míos habían cargado. Sin pensarlo 2 veces, me acerqué a ella después de la reunión. Sé exactamente cómo te sientes, dije. Y por primera vez, estas palabras eran verdaderamente sinceras. ¿Puedes imaginarte algún día usando tu historia para traer esperanza a otros? La transformación no significaba que los días malos habían terminado. Todavía había mañanas difíciles, todavía había momentos de duda. Pero ahora tenía una comunidad, tenía herramientas, y más importante, tenía una perspectiva eterna. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 2 Corintios 4:17. Cada desafío ya no era solo un obstáculo a superar, sino una oportunidad de crecimiento, una chance de testimoniar el poder de Dios en mi debilidad. ¿Cómo te sientes sabiendo que tus luchas pueden tener un propósito mayor que aún no puedes ver? La verdadera transformación, descubrí, no estaba en no tener más problemas, sino en enfrentarlos con una nueva perspectiva. No estaba en no sentir más dolor, sino en encontrar propósito a través de él. Un día, mirando hacia atrás en mi diario, me di cuenta de cuánto camino había recorrido. No porque la depresión hubiera mágicamente desaparecido, sino porque ahora ya no definía quién era yo. Era solo parte de mi historia, una parte que Dios estaba usando para escribir un testimonio mayor. ¿Estás listo para permitir que Dios transforme tu historia de dolor en una historia de esperanza? Capítulo 7. La luz al final del túnel. ¿Cómo imaginas tu vida dentro de un año? ¿Puedes visualizar un futuro diferente? Hace 3 años, no podía ver más allá del siguiente día. Hoy, estoy aquí compartiendo mi historia, no porque esté completamente curado, sino porque aprendí algo mucho más valioso. Aprendí a vivir con propósito incluso en medio de las batallas. Hoy, cuando me miro al espejo, todavía veo cicatrices de la depresión. Están ahí, como marcas de una batalla que me transformó. Pero ahora, en lugar de vergüenza, siento gratitud. Cada cicatriz cuenta una historia de superación, cada momento de oscuridad se convirtió en un testimonio de luz. ¿Has considerado que tus cicatrices emocionales pueden convertirse en parte de un testimonio mayor? Dulce es la luz, y agradable a los ojos ver el sol. Aunque el hombre viva muchos años, regocíjese en todos ellos. Eclesiastés 11:7. No digo que esté curado en el sentido médico tradicional. La depresión sigue siendo parte de mi vida, pero ya no como una sentencia de prisión perpetua. Ahora es más como un recordatorio constante de la gracia de Dios, un aguijón en la carne, que me mantiene dependiente de Él. Todavía tengo días malos, momentos en que los pensamientos negativos intentan infiltrarse. La diferencia es que ahora sé cómo luchar. Tengo un arsenal de versículos memorizados, una comunidad que me sostiene, y más importante, tengo un propósito mayor que mi dolor. ¿Cómo sería tu vida si pudieras usar tu dolor para un propósito mayor? Una de las mayores lecciones que aprendí es que Dios no nos promete una vida sin tormentas, pero nos garantiza su presencia en medio de ellas. Como está escrito en Isaías 43:2, cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te anegarán. Mi rutina hoy es diferente. Cada mañana comienza con un tiempo de gratitud y oración. Mantengo un diario donde anoto no solo mis luchas, sino principalmente las victorias, incluso las pequeñas. Aprendí que la gratitud es un arma poderosa contra la depresión. ¿Puedes encontrar motivos para agradecer incluso en los días difíciles?
El grupo de apoyo al que antes asistía como alguien que necesitaba ayuda, ahora me ve como uno de los líderes. Cada nuevo rostro que llega con aquella mirada perdida que yo conocía también es una oportunidad de compartir esperanza. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, con la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. 2 Corintios 1, 3-4. ¿Cómo te sientes sabiendo que tu historia puede traer esperanza a otros? La medicación sigue siendo parte de mi vida, y ya no siento vergüenza de ello. Aprendí que así como un diabético necesita insulina, algunas personas necesitan ayuda para regular la química cerebral. La diferencia es que ahora los medicamentos son solo una parte del tratamiento, no toda la solución. Mi relación con Dios se transformó completamente. Ya no está basada en rituales u obligaciones, sino en una relación real, construida en las noches de insomnio, en los momentos de duda, en las pequeñas victorias diarias. ¿Estás abierto a desarrollar una relación genuina con Dios? Una de las mayores revelaciones fue entender que mi depresión no era un castigo divino, sino que se había convertido en un ministerio. A través de ella, Dios me dio una sensibilidad especial para percibir el dolor en otros, una capacidad de conectar con personas que están luchando. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. ¿Cómo imaginas que Dios podría usar tu historia para tocar otras vidas? Hoy, mantengo un blog donde comparto mis experiencias. Los comentarios que recibo son un recordatorio constante de que no estamos solos en esta batalla. Personas de diferentes lugares, con diferentes historias, pero conectadas por la misma lucha y la misma esperanza. Aprendí que la sanación no siempre significa la ausencia total de síntomas. A veces, significa encontrar propósito en medio del dolor, fuerza en medio de la debilidad, luz en medio de la oscuridad. Porque yo, el Señor, tu Dios, te tomo de tu mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudaré. Isaías 41:13. ¿Estás dispuesto a aceptar que tu camino de sanación puede ser diferente de lo que imaginas? Una de las prácticas más transformadoras que desarrollé fue crear un jardín de memorias, una colección de momentos en que Dios se mostró fiel. Cada versículo que me tocó, cada oración respondida, cada pequeña victoria está registrada allí. En los días difíciles, este jardín me recuerda que el mismo Dios que me trajo hasta aquí continuará sosteniéndome. La depresión me enseñó a ser más empático, más humano. Me acercó a Dios de una forma que nunca imaginé posible. Me mostró que nuestras mayores debilidades pueden convertirse en nuestras mayores plataformas para ministrar a otros. ¿Cómo ves tus luchas cambiando tu forma de relacionarte con los demás? Si estás viendo este video y te identificas con mi historia, quiero que sepas que hay esperanza. Tu historia no termina en la oscuridad. Cada paso hacia la luz, por pequeño que parezca, es una victoria. Permíteme compartir algunos pasos prácticos que aprendí en este viaje. Busca ayuda profesional, no hay vergüenza en ello. Encuentra una comunidad de fe que te acepte como eres. Desarrolla una rutina espiritual personal. Mantén un diario de gratitud. Memoriza versículos que hablen a tu corazón. Comparte tu historia, puede ser la luz que alguien necesita. Porque yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de paz y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Jeremías 29:11. Si este testimonio tocó tu corazón, compártelo con alguien que sabes que necesita escuchar estas palabras. Si estás luchando, deja un comentario, no estás solo en esta batalla. Tu historia no ha terminado. De hecho, puede estar apenas comenzando.